Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En el día de hoy les traigo un tema muy especial para todos nosotros a los que nos encantan las suculentas. En este video les voy a hablar sobre las suculentas que les encanta o les gusta más el agua. Antes de empezar este video les voy a hacer unas aclaraciones para tener éxito con nuestras suculentas en casa. La primera aclaración que les voy a hacer es que estas suculentas se desarrollan de mejor manera con un riego más frecuente. Se ponen muy bonitas, crecen de mejor manera y se vuelven más resistentes a los cambios climáticos según el lugar donde vivamos. Pero esto no significa que las suculentas deban estar con el sustrato encharcado. Es decir, que a ellas les gusta el riego frecuente, pero no el riego excesivo, porque ahí lo que conseguimos es que la planta se pudra y posteriormente se nos muera. Y acuérdense que lo que nosotros queremos es cuidar nuestras plantas. La segunda aclaración es que el riego también va a depender del lugar donde las tengamos, porque a veces tenemos estas plantas en la semisombra, ya sea al lado de una ventana, en una oficina, en las salas, donde las plantas no se van a deshidratar tanto como cuando las tenemos al sol directo. Entonces, vamos a tener en cuenta todo esto para no fallar en el riego. La tercera aclaración es que estas plantas nos dan aviso en sus hojas de cuándo debemos hacer el riego. Así que no se preocupen, ya les enseño a continuación cómo y cuándo se deben regar estas plantas. Bueno amigos, aquí aprovecho y los invito para que se suscriban y me sigan en mis redes sociales para que no se pierdan ningún detalle de este mundo maravilloso de las plantas. La primera es esta Echeveria imbricata. Esta linda planta se caracteriza por el tamaño de sus hojas, así, todas larguitas, y tienen unas pequeñas espinitas al final. Esta planta se caracteriza mucho por estas rosetas grandes, de esta manera, y lo más lindo de esta planta es su color azul grisáceo. Esta planta trae mucha concentración de pruina y ella tolera el sol directo durante todo el día. También cuando ella empieza a necesitar agua, empieza a ponerse sus hojitas así como arrugaditas, a ver si me alcanzan a ver, y su roseta se empieza a cerrar, tratando de proteger todo su tallo y esta parte acá, su roseta pequeña, así. Esta planta, cuando tiene riego frecuente, se pone así de esta manera, así de linda, y empieza a propagarse, a echar hijitos por todas partes, así de esta manera. También, por ejemplo en esta, se le ponen o echa unos tallos más gruesos y empieza a llenarse de rosetas por todas partes, así como esta. La segunda es esta hermosa y linda suculenta llamada Delosperma lehmanni. Acá en Colombia, mi país, la conocemos como lapidaria o planta del hielo. Por favor, déjamelo en los comentarios cómo le llaman a esta hermosa suculenta en tu país. Esta linda lapidaria se caracteriza por sus hojas en forma de piedrita y son como piedritas realmente. Tengan mucho cuidado porque las están vendiendo como liptos. Entonces, ya he tenido muchos conocidos que llegan con su matica a la casa y pidiéndome los cuidados de esta planta y resulta que no, con el dolor en el alma les tengo que decir no, eso es una lapidaria. Entonces, para que no se dejen engañar, les sigo contando lo de esta hermosa planta. Esta planta es de porte rastrero, se propaga rápidamente, así, mira. Y cuando ella le hace falta el riego frecuente, ella empieza a que sus hojas se pongan arrugaditas, así, se ponen arrugaditas. Una particularidad de esta planta es que sus hojas crecen en pares opuestos, así como los liptos. La tercera es esta Graptopétalum paraguayense. Esta planta es muy linda por la forma de sus hojas y su color azul grisáceo. Tiene una gran concentración de pruina
y tolera el sol directo casi todo el día. Esta paraguayense, al estar con riego frecuente, se pone de esta manera, con tallos leñosos y hojas mucho más gruesas, y sus tallos se ponen súper fuertes y empiezan a tener ramificaciones así como estas. Así. Cuando ella necesita ya riego, entonces empieza con las hojitas acá, se ponen arrugaditas, se ponen así de para atrás, pero al jalarlas no se caen. Entonces ella nos va avisando en sus hojitas cuando necesita riego. Esta planta tiene una característica muy especial, y es que ella empieza a crecer hacia los lados, así, de esta manera. Sus ramificaciones tienen apariencia de que se estuviera etiolando, pero no es así, su crecimiento es así, hacia los lados, para que lo tengan en cuenta y no se vayan a confundir. Nuestra cuarta suculenta es este consentido Sedum oro. Este sedum es muy bonito por sus hojitas en formas de estrellita. Otra cosa que les quiero compartir es que él es muy delicado, se parte con facilidad y crece de forma desordenada, así como esta, como el musgo. También le gusta estar en maceta que tenga poco drenaje porque le encanta la humedad. Este sedum también es muy lindo, y cuando lo tengamos en partes que no tenga mucha ventilación, lo vamos a regar por absorción, ya que si lo regamos por acá va a empezar a tener problemas de pudrición. Muchas personas me han escrito que no han tenido éxito al cultivar esta planta. Yo les voy a dar unos consejitos en el día de hoy de cómo cultivarla, y a mí me funciona. Por ejemplo, si tienen una maceta así, redondita, van a llenar de sustrato hasta la mitad, nada más, así, hasta la mitad. Y lo van a plantar ahí. Cuando ya lo tengan ahí, entonces él empieza a subir y a buscar la luz. ¿Por qué? Porque si ustedes lo siembran con el sustrato muy arriba, ¿sí? Muy arriba, entonces el sedum empieza a nacer y empieza a descolgarse, así, se pone todo feo, empieza a salirse así. Entonces, la quinta es este senecio rosario. Este senecio rosario se caracteriza por sus hojitas en forma de bolita. Este senecio es de muy fácil cultivo y es de raíces un poco profundas. También lo podemos cultivar en agua y se da muy fácil y de una forma muy rápida. A este senecio es muy importante no regarle sus hojitas. Cuando le vayamos a hacer el riego, si es una parte que no tenga mucha ventilación, lo vamos a hacer por absorción, ya que empieza a llenarse de hongos y posiblemente nos empieza a tener problemas de pudrición, y esta planta perece en muy poco tiempo. Esta linda suculenta también la podemos tener así como una planta colgante para su sala u oficina, y ella prende muy rápido, pero le encanta el riego frecuente. Esa es la parte que debemos tener en cuenta para que nuestra plantica permanezca así verdecita y no se nos vaya a morir. La sexta es este Sedum dasypyllum o Sedum bloom. Este sedum se caracteriza por la forma de sus hojitas, que son diminutas, es de porte rastrero y le gusta mucho el agua. Este sedum crece en forma desordenada, así como el musgo. También le encantan las macetas que no tienen orificio por la parte de abajo. Este sedum, al estarlo hidratando, crece de una manera rápida, se propaga de esta manera. También a él le encanta estar con otras plantas, así mezcladito, así como este. Aquí, como pueden ver, él crece súper rápido. Mira, acá ya está buscando a dónde se puede extender, crece súper rápido, de esta manera. Y si lo mantenemos hidratado, más rápido crece. En conclusión, estas plantas requieren de un riego más frecuente para su óptimo desarrollo. A continuación, les voy a enseñar cómo hacer el riego de manera correcta para que nos dure más tiempo. Generalmente, nosotros regamos así. Le ponemos
el agua al sustrato y el agua pasa derecho, así. Entonces, hoy les voy a enseñar cómo hacerlo por absorción, que consiste en llenar nuestra cubeta y sumergir nuestra planta de esta manera, así, en una cubeta, en un platico, en lo que tengamos en casa, hasta que el sustrato esté totalmente húmedo. De ahí, cuando ya esté totalmente húmedo, lo vamos a sacar a un platico lleno de piedritas y lo ponemos ahí. Aquí, él va a sacar todo el riego que sobró y después él va a empezar a absorberlo y de esta manera no vamos a tener problemas de pudrición. Si quieren la segunda parte de este video, no olviden dejármelo en los comentarios. Y no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer.